¿Te imaginas poder anticiparte o predecir potenciales complicaciones de tu salud o la de tus seres queridos? ¿Te imaginas poder hacer un mejor monitoreo, control o prevención de tu salud? Pues déjame decirte que ya no tienes que seguir imaginándolo, porque te voy a presentar a Latidos Care, quien busca democratizar el cuidado de la salud, dándonos a todos acceso a una herramienta que permita que hagamos un mejor monitoreo, control, predicción y prevención de potenciales complicaciones de la salud. En Latidos Care tú puedes ingresar tus diagnósticos, tratamientos, resultados de laboratorio y vas a poder cargar archivos como informes de resonancia, tomografía, ecografía, entre otros. Olvídate de andar con tantos papeles a todos lados cuando quieras ir al médico. Toda esa información la vas a tener en tu celular y vas a tener acceso 24/7 en cualquier momento. Tú también vas a poder generar gráficas de monitoreo porque vas a poder interactuar con estos resultados y vas a poder ver en esa gráfica si estás yendo bien o no en el cuidado de tu salud. Y no solamente eso, vas a poder generar reportes predictivos con la inteligencia artificial de Latidos Care, donde se va a analizar toda la información que tú has ingresado previamente. De este modo te va a arrojar un reporte predictivo que te va a decir en qué probabilidad estás de desarrollar una complicación de tu salud, por qué estás en riesgo y qué podrías hacer para poder mejorar o eliminar este riesgo de tu salud. Y todo esto se lo puedes compartir a tu médico tratante con un simple escaneo de un código QR y tu médico va a poder ver toda esta información con un solo clic. Nunca antes fue tan fácil ayudar a los pacientes a que hagan un mejor control, monitoreo y prevención de su salud. Por ello, yo te invito a que visites latidoscare.com y empieces a hacer un mejor cuidado de tu salud y la de tus seres queridos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Medicina Traducida. El día de hoy tengo el gusto y el placer de contar con la presencia de la doctora Andrea Gómez de la Torre del Carpio, médico endocrinóloga, una de las mejores endocrinólogas que he tenido la oportunidad de conocer. De verdad es un honor y un placer que estés aquí, Andrea. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy orgullosa de poder acompañarte el día de hoy en esta sesión. Sé que vamos a conversar algunos puntos interesantes de enfermedades que compartimos como ambas especialidades, tanto en el lado de endocrinología como el de reumatología, así que seguro va a ser una sesión muy productiva también para tus pacientes. Excelente, Andrea. Bueno, vayamos entrando en la materia. Andrea, cuéntanos, en base a tu experiencia y quizás lo que también has visto en la literatura, ¿con qué frecuencia ves pacientes que tengan algún tipo de afectación reumatológica en el contexto de tu consulta de endocrinología? Bueno, te comento, endocrinología de por sí, para los pacientes que no conocen, es una especialidad que se dedica a ver enfermedades hormonales. Dentro de ellas, en nuestro grueso de pacientes están los pacientes con diabetes, obesidad, pero también solemos ver pacientes que tienen enfermedades tiroideas a la cabeza, porque definitivamente hay otras enfermedades adicionales. Pero dentro de estas enfermedades tiroideas tenemos muchísima asociación con otras enfermedades reumatológicas. Te podría decir que tranquilamente dentro de la población de pacientes que solemos ver en el área de endocrinología, alrededor de 1/3 de los pacientes tienen disfunción tiroidea, o sea, la tiroides no funciona de manera correcta. Y este grupo de pacientes, por no decir el 50%, usualmente vienen acompañados de enfermedades reumatológicas, ¿no? Especialmente artritis reumatoide, lupus, por ejemplo, vitiligo, entre otros. Excelente. Y justamente me alegra bastante que hayas mencionado sobre el tema de la tiroides, porque una de las preguntas más frecuentes que nos hacen todas las personas que nos ven aquí es: doctor, ¿qué ocurre con la tiroiditis de Hashimoto? Te pongo un escenario bien frecuente que me hacen de preguntas, y quizás ahí nos des una luz para poder entender. Doctor, usted es médico reumatólogo, usted atiende pacientes con enfermedades autoinmunes y usted siempre comenta que en sus enfermedades autoinmunes reumatológicas al paciente hay que darle medicamentos inmunosupresores para controlar la actividad inmunológica. Doctor, a mí me ve mi endocrinóloga por mi tiroiditis de Hashimoto, pero no me dan medicamentos inmunosupresores. Es una pregunta muy interesante que de hecho también nos las dicen. Algunos pacientes ya vienen con la información que buscaron en internet, que es la tiroiditis de Hashimoto. Muchos de aquellos se asustan. Lo cierto es que la tiroiditis de Hashimoto es una enfermedad de tipo autoinmunitaria, o sea, el propio cuerpo genera unas defensas que atacan a la tiroides y suelen ir en relación a muchas enfermedades reumatológicas, como comentábamos, ¿no?
Entonces, algunos pacientes sienten mucho temor de ¿y qué va a pasar con mi tiroiditis? Hay que entender que esta tiroiditis de por sí es la presencia de los anticuerpos y no siempre va a traducir una enfermedad como tal. Es como si fuera un factor de riesgo. Entonces, cuando nosotros detectamos o hacemos el tamizaje, por ejemplo, en un paciente que tiene alguna enfermedad reumatológica, con una prueba de TSH, que es la prueba de tamizaje para ver si es que hay problemas de hipo o hipertiroidismo como tal, hay que ver si es que ese valor está alterado, porque en ese contexto sí necesitaríamos algún tipo de tratamiento. Es muchísimo más común encontrar pacientes que tienen hipotiroidismo. Eso es que no producen buena cantidad de hormona tiroidea. Entonces, si el nivel está alterado de esas hormonas, sí es pertinente, junto con el tratamiento concomitante del área de reumatología, iniciar algún tipo de reemplazo hormonal. El reemplazo hormonal lo hacemos con hormona tiroidea, que se denomina levotiroxina, y en el contexto de que si tuviéramos hipertiroidismo, que es lo contrario, o sea, un exceso de hormona tiroidea, damos un fármaco que sirve para bloquear el exceso de hormona que se conoce como tiamazol. Si la pregunta es ¿qué es la tiroiditis de Hashimoto? Usualmente va en relación al hipotiroidismo. No tendría por qué ver algún tipo de complicación en el tratamiento de reumatología, pero si es que el examen de función tiroidea está alterado, sí es necesario dar algún tipo de tratamiento. Por ejemplo, imaginemos que llega un paciente a tu consulta que no sea de reumatología, un paciente que tú lo monitoreas, por ejemplo, porque tenga dificultad para bajar de peso, supongamos. Tú le tomas ahí tus pruebas y le sale que tiene los anticuerpos positivos y tiene hipotiroidismo asociado a estos anticuerpos. Perfecto. ¿Este paciente ameritaría terapia inmunosupresora o no? No, no se ha visto que haya algún tipo de fármaco que vaya a mejorar esta tiroiditis de Hashimoto. Es algo con lo cual va a vivir el paciente. Esto es una condición crónica. Y si tiene hipotiroidismo, ahí el tratamiento no es darle algún fármaco inmunosupresor, por ejemplo, si es que esa es la pregunta. Es básicamente darle el tratamiento hormonal que le está faltando. Me parece pertinente mencionarlo en este momento, que el dosaje de anticuerpos no es que se le haga a todo el mundo. Hay ciertas indicaciones. Usualmente se hace en pacientes como parte del tamizaje de un hipotiroidismo para determinar las causas. Ahora, si hay alguna enfermedad reumatológica, como por ejemplo en el caso de artritis reumatoide, lupus, entre otras, sí sería pertinente ver si es que hay otras enfermedades autoinmunes concomitantes. Ahí la búsqueda con los anticuerpos sí sería pertinente, por el factor de riesgo de desarrollar problemas tiroideos a largo plazo. Ok, perfecto. Y para ya ir cerrando esta parte de la tiroiditis de Hashimoto, que ya nos está quedando muy claro, en tu experiencia o la literatura, una persona que desarrolle tiroiditis de Hashimoto, ya sea laboratorial o clínicamente, ¿tiene riesgo de desarrollar otras enfermedades autoinmunes? Por supuesto. Reumatológicas. Sí, definitivamente. A ver, si lo ponemos en un porcentaje en cuanto a estudios, porque claro, nosotros podemos verlo en la práctica, pero creo que es importante también hablar con evidencia. En cuanto a los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes del lado de la tiroides, es mucho más común, como mencioné previamente, el hipotiroidismo. En estos pacientes con hipotiroidismo tenemos un riesgo muy incrementado a la cabeza de artritis reumatoide. Entonces, si tú estás del otro lado, estamos en la obligación de buscarle también disfunción tiroidea. También está muy en relación a la anemia perniciosa, en la cual hay defensas que atacan determinadas zonas del estómago que impiden una absorción correcta, por ejemplo, de la vitamina B12. De igual manera, también el vitiligo. Estas son las principales. También comentar acerca de la diabetes tipo 1. Aquí en el Perú no tenemos mucha incidencia como tal, pero también está como parte de nuestra posibilidad a buscarla. La insuficiencia suprarrenal, que es cuando las defensas atacan unas glándulas que están por encima del riñón, que tiene el componente de varias hormonas, también es otra enfermedad concomitante asociada dentro de las enfermedades autoinmunes que van de la mano con enfermedades reumatológicas. Estamos en la obligación de buscarlas. Ok, excelente, excelente. Me encanta lo que nos estás compartiendo. Y cuéntanos, una enfermedad endocrinológica, hipertiroidismo, hipotiroidismo, diabetes, insuficiencia suprarrenal, como parte de los síntomas que puede tener el paciente, ¿podría darse compromiso articular, dolor de articulaciones? Definitivamente. Es más, yo creo que muchas veces los pacientes llegan antes al reumatólogo o al traumatólogo antes de pasar por el endocrino. Y es cierto, en las enfermedades más frecuentes que nosotros vemos en la consulta, como la parte de endocrinología, que vamos a ver diabetes, hipotiroidismo, hipertiroidismo, es bastante común. Voy a ir por partes y por enfermedades como para que se puedan distinguir algunos síntomas, ¿no? En el contexto, por ejemplo, de la diabetes, es muchísimo más probable también
el dolor de tipo neuropático. Eso significa que es un dolor que se produce a nivel de los nervios. Cuando un paciente que tiene diabetes tiene un mal control de su glucosa, esta glucosa poco a poco va dañando distintas partes de los nervios y esto puede ocasionar un dolor tipo calambre, adormecimiento, el paciente cambian las sensaciones que suele sentir, puede tener cambios en la temperatura también, y la distribución de esta característica del dolor es principalmente en guantes y en calcetín. Se llama así porque suele dar a nivel de las manos y también a nivel de los pies y es principalmente en la noche. El dolor es muy limitante en alguno de estos pacientes. Asimismo, también en la diabetes podemos ver, los podrás ver tú en la consulta, el famoso síndrome del túnel del carpo, ¿no? Que es un adormecimiento, un dolor en la muñeca, da como un calambre, muchas veces se va hacia estos dedos principalmente, puede generar mucha limitación funcional y además también recordar que puede ocasionar lo que se conoce como el síndrome del hombro congelado, ¿no? El paciente no puede movilizar adecuadamente el hombro y no solamente el hombro, otras articulaciones también, porque esta producción, bueno, más que producción, esta elevación de la glucosa sostenida, del azúcar sostenido y con mal control, también puede ocasionar de que se formen microtraumas, o sea, pequeñas lesiones a nivel de los tendones y de los músculos que generan mucha limitación y por eso es que usualmente van donde el reumatólogo. En el contexto del hipotiroidismo, y hablo más porque usualmente son más frecuentes estos pacientes, suelen tener la acumulación de una sustancia que se llaman mucopolisacáridos. No quiero entrar mucho en detalle porque es un poco más complejo, pero digamos que es una sustancia que se tiende a acumular cuando el paciente no está en un tratamiento adecuado y eso puede generar hinchazón, inflamación de las articulaciones, también pueden ir con el síndrome del túnel del carpo, dolor o un síndrome de hombro doloroso, por ejemplo, y también suelen tener disminución de la fuerza muscular, que es mucho más notoria. Bien es cierto en el paciente con hipotiroidismo, sino también en los pacientes con hiper. Tienen limitación incluso para poder peinarse, ¿no? La debilidad es más en esta parte del cuerpo y también a nivel de los muslos. Ellos mismos te manifiestan, doctora, no puedo subir las escaleras, tengo mucha debilidad, mucha fatiga, incluso también suelen tener dolor. Entonces, las enfermedades endocrinológicas de por sí pueden derivar en dolores ya sean articulares, musculares también, y el dolor neuropático, que es el dolor que se produce en los nervios. Excelente. Mira, hay una serie de preguntas que me gustaría tocarlo a manera de mitos y verdades. Y es en relación a los corticoides. Muy interesante. Andrea, como debes de saber, al igual que muchos de los amigos que nos están viendo, nosotros en reumatología, en el tratamiento de enfermedades autoinmunes, solemos utilizar bastante corticoides porque lo necesitamos. O sea, muchos pacientes dicen, doctor... Son beneficiosos en el contexto de ciertas enfermedades. Claro, o sea, muchos pacientes dicen, doctor, yo no quiero que me dé... No, es que necesitamos darte para poderte ayudar con el control de tu enfermedad. Entonces, Andrea, primer mito o verdad, tú nos dirás, ¿es verdad que los corticoides te pueden hacer subir de peso? Hay pacientes que llegan a la consulta y me dicen, doctor, ¿sabe qué? Yo tomé corticoides y estos 20 kilos que tengo de más es por tomar el corticoide que usted me recetó. Ok, siempre hay que evaluar frente a qué paciente estamos, Ernesto. Esto es relevante porque las enfermedades autoinmunes necesitan un tipo de tratamiento. Muchas de ellas se controlan bien con los corticoides por el efecto que tienen la inflamación, pero como todo medicamento no está exento de riesgo. Los corticoides sí están asociados al incremento de peso, probablemente unos más que otros, porque dentro de los mecanismos de acción de este grupo de fármacos que son los corticoides, sí está el incremento de peso, está la ganancia y la retención de líquidos, si queremos decirlo así, está también la redistribución de la grasa. ¿Eso qué quiere decir? Que usualmente los pacientes que suelen consumir esta clase de medicamentos tienden a ganar mayor cantidad de barriguita, la grasa se deposita también en la joroba e incluso puede cambiar la forma de la carita, lo que se describe como una cara de luna llena. Entonces, lo cierto es que estos pacientes que van a recibir corticoides, especialmente dosis altas del medicamento, sí son mucho más propensos a ganar peso. Es importante informarles esto porque lógicamente algunos no lo saben, algunos ya vienen sabiéndolo y también tenemos que acompañarlo con modificación en el estilo de vida, definitivamente. ¿Por qué? Porque hay que hacer actividad física y eso no solamente por tomar el corticoides, porque toda persona debería de hacerlo, ¿no? Cuidar los alimentos, tratar de manejar bien el sueño, a eso no le damos prioridad al sueño,
y también el manejo del estrés. Hay que recordar que nosotros también producimos nuestro propio cortisol, nuestro propio corticoide, ¿no? Entonces, pacientes inclusive que sí están sin la medicación suelen tener mayor ganancia de peso ante situaciones de estrés. Entonces, sí es cierto que los corticoides pueden ganar peso. Justamente a propósito de lo que acabas de comentar, quisiera hacerte una pregunta en relación a la carita hinchada por los corticoides. Sí, se puede dar ese efecto, que es la famosa carita de luna llena, fase de luna llena. Algunos pacientes no quieren tomar el tratamiento o deciden cortarlo unilateralmente justamente porque ven que la carita se hincha. Yo les comento, ¿no? Mire, la carita se puede hinchar, pero va a ir bajando poco a poco una vez que te vayamos bajando la dosis. Algunos pacientes, por el temor de que la cara se le quede hinchada para siempre, deciden cortar el tratamiento. ¿Qué nos puedes decir sobre la duración de la hinchazón de la cara? ¿Es para siempre o es momentánea? Bueno, es cierto que por el mismo mecanismo de acción del medicamento vamos a tener mayor tendencia, en realidad, como comentábamos hace un momento, a que el cuerpo se hinche, especialmente la carita. También va a depender frente a la dosis del tratamiento con la cual nosotros estamos y el corticoide que utilicemos. Eso ya obviamente es hablando con el médico tratante para ver cuál es nuestra mejor opción. A mí lo que me preocupa particularmente es cuando ya tenemos un paciente que ya tiene esa carita en luna llena, de repente esa grasita abdominal o bien la joroba, que ya esté haciendo algo que se conoce como un síndrome de Cushing. Probablemente tú ves bastante en la consulta porque solemos utilizar corticoides con frecuencia. Y en el contexto del síndrome de Cushing, eso ya nos está diciendo de que nuestro cuerpo está necesitando mayor cantidad de corticoides y suspenderlos de manera abrupta no es una solución, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros empezamos con un tratamiento básicamente para reducir la inflamación en el cuerpo, obviamente se dan dosis altas, pero eventualmente, por los efectos que tiene el corticoide, se trata de bajar a la mínima dosis requerida. Con ello, estos efectos importantes de la carita van a ir disminuyendo conforme reduzcamos también la dosis del corticoide. Pero tiene que ir muy de la mano el tratamiento con el reumatólogo y no suspender de manera brusca el tratamiento por las complicaciones que hay. Y de eso creo que podemos hablar posteriormente también. Sí, por supuesto. Me encanta. Mira, Andrea, hay otro mito o verdad. Tú nos dirás. Doctor, es más, Andrea, te diría que no es tanto una pregunta únicamente de los pacientes. También de los médicos. En algún momento yo he escuchado a algunos colegas, inclusive a algunos maestros míos, recomendarme lo siguiente. En lugar de usar prednisona, usa Deflaxacor porque el Deflaxacor da menos efectos secundarios o sube menos la glucosa. Inclusive, si a un paciente con diabetes tienes la necesidad de darle corticoides por una enfermedad reumatológica autoinmune, prioriza Deflaxacor sobre prednisona. ¿Qué tanto de cierto hay sobre esto? Mira, lo que mencionas es algo que sí tiene evidencia científica. O sea, sí se cuentan con estudios en los cuales comparan, por ejemplo, Deflaxacor con prednisona, que probablemente sea lo que más se utilice, creo, en el día a día. Y sí es cierto que el Deflaxacort suele ocasionar menores picos de glucosa, tanto en pacientes que no tienen diabetes como aquellos que tienen diabetes. Entonces, tendríamos que ver si la indicación correcta del tratamiento sería Deflaxacort para obtenerlo como una primera opción. Si bien es cierto, sí existe evidencia sólida que respalde de que el Deflaxacort es una buena opción en los pacientes con diabetes, también tenemos literatura que no encuentra significancia estadística. ¿Eso qué quiere decir? Que probablemente sí sea beneficioso, pero no podemos decirlo de manera rotunda de que el Deflaxacort es un buen corticoide y tiene que ser especialmente el que vamos a utilizar en pacientes con diabetes. Todo va a tener también que depender en base a la evidencia científica que haya del Deflaxacort en las enfermedades que, por ejemplo, manejas en la línea de reumatología. Pero sí hay estudios que lo respaldan, Ernesto. Ok, excelente. Entonces, digamos, en primera instancia, obviamente, habría que profundizar un poco más en estudios, pero si se puede optar por Deflaxacort. Deflaxacort es una buena alternativa terapéutica. Y justamente a propósito de lo que comentaste hace un momento sobre el síndrome de Cushing, que quizás de aquí nos comentas muy brevemente qué es. Andrea, un paciente que hace síndrome de Cushing farmacológico por utilizar corticoides, ¿es necesario que nosotros lo derivemos con el endocrinólogo o basta con que le vayamos reduciendo las dosis del corticoide? Bueno, definitivamente paciente que esté en tratamiento con corticoides y ha hecho un síndrome de Cushing tiene que pasar también por endocrinología.
Si bien es cierto, ustedes como reumatólogos manejan muy bien los corticoides, probablemente yo puedo decir que lo manejan más incluso que hasta nosotros. El hecho de ir disminuyendo progresivamente la dosis, sí, claro, probablemente vayamos a quitar muchos de los efectos adversos que suelen tener las dosis altas de la medicación. Pero ¿por qué digo que tienen que pasar con nosotros a endocrinología? Porque no solamente es por el corticoide como tal, sino por los efectos asociados del corticoide. Hay que recordar que el uso crónico de corticoides, prednisona, dexametasona, por ejemplo, están en relación también, aparte de la obesidad, como lo que comentábamos, está también en relación a problemas de elevaciones del colesterol, de los triglicéridos, incluso puede ser un factor de riesgo para subir el azúcar, ¿no? Desarrollar diabetes. Entonces, toda esa parte metabólica, si queremos decirlo así, o sea, del componente del colesterol, triglicéridos y demás, también tiene que ser evaluada por nosotros. Entonces, todo paciente tiene que ir de la mano. Si quizá la pregunta es, ¿hay algún tipo de tratamiento para el Cushing producto de los corticoides? Bueno, en realidad el tratamiento principal es irlo desescalando. Y con desescalar me refiero a ir bajando progresivamente la dosis del medicamento. Y justamente alineado con este último comentario que acabas de hacer, Andrea, ¿por qué no es recomendable que a un paciente que está utilizando corticoides de manera crónica se le corte de golpe el corticoide? Quizás desde tu punto de vista de endocrinóloga, ayúdanos a que nuestros amigos sepan por qué no deberían hacer eso. Ok, creo que para poder entender esto, Ernesto, es importante conocer un poco cómo funciona el cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces voy a tratar de explicarlo en palabras sencillas porque sé que la gran mayoría de tu público es no médico, pero nosotros en el cuerpo, en el lado de endocrinología, nosotros le denominamos algunos ejes. Tenemos un eje que comanda el cerebro y comanda acción hacia las glándulas suprarrenales, que son unas pequeñas glandulitas que están por encima del riñón, que se encargan de formar varias hormonas, pero aquí la que vamos a hablar es la del corticoide. Cuando nosotros de manera normal vivimos sin ningún tipo de medicación o de corticoide, nosotros producimos nuestro propio cortisol, ¿de acuerdo? Entonces el cuerpo ya sabe que tiene que producirlo. De manera normal tiene una secreción importante a las 8 o 9 de la mañana, bueno, entre las 6 y las 9, por eso es que solemos estar más alertas a esa hora, y luego ya en el transcurso del día va bajando paulatinamente. Cuando nosotros empezamos a recibir el corticoide, nuestro propio cuerpo empieza a decir, ok, yo ya tengo el corticoide que estoy necesitando. Entonces, esas pequeñas glándulas que están ahí dejan de producir o producen menos corticoide de forma normal. Es porque dicen, bueno, ya lo estoy obteniendo a través de la pastilla, ya no es necesario que yo lo forme. Cuando nosotros tenemos un tratamiento crónico con corticoides, bueno, mucha literatura nos dice que hay que hablarlo con definición, usualmente más de 3 semanas con una dosis equivalente prednisona mayor o igual a 20 miligramos. Digo equivalente porque hay equivalencias entre los corticoides, ¿no? Entonces, claro, a partir de este valor y de 3 semanas, ya se puede sospechar de que nuestra propia glándula suprarrenal ya no está produciendo de una manera correcta nuestro propio corticoide. Entonces, si nosotros retiramos de manera abrupta el tratamiento, prácticamente nos quedamos sin nuestra propia hormona del estrés. Y ojo, a veces puede sonar como, pero qué mejor, pues no voy a tener estrés. Es que no funciona tanto así. Con estrés me refiero a de que esta hormona nos sostiene para nuestra propia actividad, para el estado de alerta, para el funcionamiento correcto de la glucosa y también para el funcionamiento de otros electrolitos que son unas sustancias importantes en el cuerpo, como por ejemplo el sodio. Entonces, cuando nosotros cortamos de manera abrupta el corticoide, cuando lo hemos utilizado de manera crónica, podemos desarrollar algo que se conoce como una insuficiencia adrenal. ¿Eso qué quiere decir? Nuestras glándulas pues, no producen el corticoide como comentaba previamente. Es cierto, no es que tengamos algún síntoma específico de que estamos teniendo esa insuficiencia adrenal, pueden ocasionarse algunos síntomas de repente un poco inespecíficos, pero igual relevantes y comentarles al paciente, ¿no? Suelen cursar con dolor abdominal, náuseas, vómitos, principalmente cansancio, mucha fatiga. Y en casos mucho más severos, Ernesto, esto también puede conllevar a una bajada importante de la presión y también alteraciones tanto en la glucosa como la hipoglicemia, que es que baje el azúcar, y también alteraciones en el sodio, como la hiponatremia. Entonces, estas condiciones, si no las tratamos adecuadamente, incluso pueden ser potencialmente mortales.
Entonces, no quiero decir que necesariamente por tomar una pastilla de dexametasona me va a dar una crisis adrenal, que es cuando ya hay hipotensión, o sea, baja la presión y demás, pero sí tenemos que hacerlo con mucho cuidado, porque realmente le estamos quitando a nuestro cuerpo la fuente de sostén para estar activos. ¿Me dejo entender? Creo que sí es bastante... Sí, por supuesto. Sí, por supuesto, por supuesto. O sea, el mensaje que debemos tener tanto los médicos como los pacientes son dos cosas. Uno, tenemos que tener bastante cuidado al momento de iniciar el tratamiento en quienes realmente lo necesitan y la dosis que se necesita. Y en segundo lugar, y muy importante, es no se debe suspender de golpe. Abruptamente. Supongamos que el paciente esté tomando un mes, supongamos prednisona o deflaxacor. Ojo, esto aplica por cualquier corticoide. Imaginemos un mes, 30 miligramos, porque tienen una enfermedad severa de lupus o de artritis. Ya. No es que cumple el mes, chao corticoide. No, porque eso te puede originar las complicaciones que Andrea ya nos ha comentado, la insuficiencia adrenal. Excelente, Andrea. Cuéntanos. Yo también, Ernesto, antes de que me olvide, igual lo comento, porque yo sé que profesionalmente nosotros podemos recetar los corticoides, pero también hay un consumo muy indiscriminado de este medicamento, ¿no? A veces, ¿qué es lo que sucede? El paciente tiene un dolor lumbar, ¿no? Tiene dolor de espalda, se va a la farmacia, ¡pum!, corticoides, dexametasona. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque a veces estos pacientes reciben de manera crónica, o sea, durante meses simplemente por un dolor de espalda, pues no manejado ni diagnosticado, y luego pueden tener complicaciones a largo plazo. Entonces, yo les recomiendo a tu audiencia y en realidad si es que tienen algún conocido, el que siempre el uso de los corticoides tiene que ser supervisado. No es como tomar, por ejemplo, paracetamol porque tengo fiebre. No, nos estamos metiendo con hormonas. Entonces, ahí la cosa cambia. Excelente. Sí, me alegra que hayas hecho doble clic ahí porque es uno de los problemas más frecuentes que vemos en reumatología, al menos en el manejo del dolor, que el paciente se automedica. Exacto. Automedica con corticoides y se termina enamorando del efecto del corticoide, pero no tiene quizás conocimiento de los posibles efectos secundarios, como por ejemplo el síndrome de Cushing, que ya lo hemos tocado. Excelente. Andrea, y justo para ya ir cerrando la parte de los corticoides, ¿es necesario, te lo pregunto como médico, ¿es necesario para empezar a retirar el medicamento? Ya estamos desescalando, ya estamos en una dosis bajas. Antes de suspenderlo, ¿es necesario tomar el cortisol sérico? Uy, qué interesante pregunta, Ernesto. Bueno, se dice que estamos con una dosis baja, siempre es importante hablar con niveles, una dosis baja de prednisona o equivalente debajo de 5 miligramos, que es una dosis, se puede decir que la que el propio cuerpo funciona. Si bien es cierto, en realidad se puede tomar un cortisol, porque sí se puede, Ernesto, sí se puede tomar una prueba de cortisol sérico. La indicación y recomendación es en pacientes que ya hayan recibido tratamiento largo, ¿no? Que hayan pasado de, por ejemplo, 3, 6 meses o de repente un año, no lo sabemos, es que en este grupo de pacientes se haga algo que se conocen como los test dinámicos, ¿ya? En los test dinámicos no quiero entrar mucho en detalles porque no tiene mucho sentido explicarlo aquí ahora, pero esos test dinámicos permiten inyectar una sustancia para poder ver si nuestra propia glándula suprarrenal ya está funcionando adecuadamente para que sea lo suficientemente suficiente para poder retirar el medicamento. Entonces, lo que sí te puedo decir es que en nuestro país no es fácil conseguir ese test dinámico. Te podría decir que actualmente no contamos con esos test para poder garantizar de que nuestra glándula suprarrenal esté funcionando de manera correcta, pero sí te puedo decir que sí podría ser pertinente utilizar un cortisol sérico, al menos para poder evaluar que estas glándulas suprarrenales estén, por lo menos funcionalmente, como para retirar el tratamiento, para que estén aptas. Bueno, Andrea, salgamos por un momento de la parte de los corticoides, que en verdad ha sido muy, pero muy instructiva todo lo que nos has ayudado a comprender y entender sobre el tema de los mitos y verdades de los corticoides. Y me gustaría hacerte un comentario y para tocar el siguiente punto. Mira, la obesidad es probablemente uno de los problemas más grandes que hay en la humanidad. Definitivamente. Y tener obesidad trae de por sí diferentes riesgos, diferentes complicaciones. Diabetes, hipertensión, problemas de resistencia a la insulina, etcétera, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista de reumatología, un paciente con artritis o con lupus que es obeso tiene mayor probabilidad de tener un inadecuado control de la enfermedad. Es por ello
que desde hace mucho tiempo a los pacientes se les incentiva a que hagan actividad física, controlen la alimentación, para que de este modo bajen de peso y sea más eficiente el control y el monitoreo que se les ofrece. Alineado con esto, desde hace ya algún tiempo han salido un nuevo grupo de medicamentos que ayudan a perder peso. Y ahí no vamos a comentar al respecto. Estos medicamentos, los análogos de receptores GLP-1, han ayudado a que muchas personas logren perder peso. Sin embargo, este tipo de productos no están exentos de posibles efectos secundarios. ¿Son la solución al problema o están enmascarando el problema real? No es que sea la solución al problema, pero es un gran aliado en el manejo de los pacientes con obesidad. No podemos negar que la obesidad, que actualmente es una pandemia, trae muchas complicaciones, no solamente desde el punto de diabetes, ¿no? También hipertensión, hígado graso, cirrosis, mayor predisposición a cáncer, infertilidad, síndrome de apnea obstructiva del sueño. Entonces, estos medicamentos nos ayudan muchísimo. El problema es cuando el paciente, bueno, en realidad hasta incluso algunos profesionales creen que solo con recetar el medicamento es más que suficiente. Ahí ya partimos mal, porque en realidad el manejo de la obesidad tiene que ser un manejo integral, y con integral me refiero a que tiene que ser el paciente evaluado por varias especialidades. Nosotros como endocrinólogos nos encargamos de ver esto, de recetar los medicamentos, pero no somos nadie ni nada si no tenemos un equipo que consista también en el apoyo nutricional. Hay dietas milagrosas, la dieta del TikTok, en fin, hay toda una serie de fórmulas mágicas que se venden muchas veces en internet que no siempre son las correctas. La idea no es absolutamente quitarse los carbohidratos o las grasas, no, las grasas son buenas. Bueno, depende qué tipo de grasa escojamos, ¿no? Lógicamente. Claro. Los carbohidratos son nuestra fuente de energía inmediata, que son las harinas, pero hay que saber qué harinas y qué combinación podemos optar, y la cantidad también, solo que en el Perú comemos ya muy rico, diría yo, y en grandes cantidades, y eso también pues restringe mucho al paciente cuando quiere perder peso. Entonces, más que hablar de dieta, creo que en realidad el término correcto es hablar de una alimentación balanceada y sobre todo que sea sostenible en el tiempo, Ernesto, porque claro, uno puede creer ya, me voy a proponer bajar de peso, bajé de peso, luego vuelvo a mis hábitos anteriores y logro reganar todo lo que perdí. Entonces, la idea es formar un plan de alimentación que sea sostenible y adaptado para el paciente a largo plazo. Adicionalmente, muchos de esos pacientes con obesidad tienen mucho estigma desde el punto de vista de la depresión, de la ansiedad, que incluso pueden llevar a conductas de alimentación que no son las correctas, también el sedentarismo. Tenemos que manejar muy bien la parte de terapia. El movimiento es muy importante. Ahora que tenemos tanta virtualidad a la mano, muchos de los trabajos son sedentarios, no nos paramos, no buscamos hacer actividad física, y es más, hasta a veces yo puedo decir que ponemos como pretexto el tengo que trabajar, tengo que hacer muchas cosas, y al final de cuentas no buscamos hacer aunque sea lo mínimo necesario de actividad física. Y aquí sí les recomendaría a los pacientes que dentro de lo posible traten no solo de caminar, porque nos ayuda a caminar, pero podemos optar por otras actividades, sobre todo para ganar masa muscular, que nos ayudan a que nuestro metabolismo sea mucho más rápido, quememos grasas más rápido, y sobre todo también para tener una adultez mayor funcional. Y adicionalmente, junto con el hecho de manejar bien la parte de nutrición, de ejercicio, la parte de la salud mental, es muy importante también tener un cuidado del sueño importante. No le damos prioridad al sueño, ¿no? Romantizamos el quedarnos hasta las 1000 horas de la noche despiertos, no descansando. Entonces, todos estos factores, Ernesto, están, se puede decir, como en la base de un edificio para que cualquier medicamento que nosotros pongamos de la obesidad se asiente. Si nuestra base no está bien, ese medicamento puede que sí nos ayude, pero en el tiempo no va a ser sostenible. Entonces, si la pregunta es, ¿enmascaran el problema? Yo creo que la respuesta correcta no es que enmascaran, es que quizás el paciente tiene la idea de que este medicamento le va a ayudar a perder peso y no lo va a recuperar nunca. Entonces, la idea es un tratamiento conjunto, y actualmente en el país tenemos varios medicamentos para perder peso. Los AGLP-1, que son los medicamentos que tú has comentado, bueno, ahorita los tenemos en inyectables acá en el país. Tenemos 2 marcas, bueno, en realidad es una que tiene la dosis de obesidad, que es Saxenda, pero también tenemos la presentación de este fármaco que es liraglutida en una presentación de Vitosa, que tiene una dosis más baja, ¿no?
pero sí contamos con esta medicación en el país y la podemos utilizar y tienen buenos resultados. Mira, te hacía este comentario sobre, entre comillas, enmascara, entre comillas, por supuesto, es porque lo que se está viendo en reumatología puntualmente, no sé qué tanto se extrapolará para la población fuera de reumatología, es que en los estudios se ve que los pacientes que utilizan este tipo de medicamentos para perder peso, con el objetivo de ayudar a que el tratamiento de reumatología sea más eficiente, se ven que están desarrollando algo llamado, bueno, que le han puesto el nombre de sarcopenia relativa. El peso que pierden, imaginemos, ¿no? Perdieron, supongamos, 10 kilos, supongamos, ¿ah? Entonces, de esos 10 kilos, están viendo que 3 o 4 es masa muscular. Y justamente eso están viendo que paciente que pierde masa muscular, en el mediano y largo plazo va a tener otro tipo de problemas, otro tipo de desafíos. Justamente eso quisiera que nos ayudes a entender y comprender el impacto que podría tener esto en la salud. Hay que recordar que cuando uno pierde peso, va a perder todo. O sea, va a perder parte de grasa y va a perder también de músculo. Hace un momento comentaba la importancia de la masa muscular y del ejercicio, especialmente el de fuerza, porque lógicamente el hecho de empezar a ganar mayor cantidad de masa muscular nos va a ayudar a tener un metabolismo muchísimo más rápido. Pero el músculo no se forma solito. O sea, sí es cierto que tenemos que hacer actividad de fuerza, pero también tenemos que complementarla con una buena ingesta de proteínas en la dieta. El peruano promedio come muy poca proteína. Entonces, la idea es que cuando utilicemos este tipo de fármacos para ayudarles con la pérdida de peso, es tratar de incrementar también en la dieta el consumo de proteínas y acompañarlo también desde el punto de vista de la ganancia de fuerza muscular con estos ejercicios de resistencia o de fuerza que también se les conoce. Y no me dejarás mentir, en realidad, Ernesto, en tus pacientes, que muchos tienen limitación producto de dolores articulares, más, o por ejemplo pacientes que tienen osteoporosis, que la ganancia de músculo también les ayuda a mejorar su enfermedad y el pronóstico. Entonces, si solamente hablamos de obesidad, claro, necesitamos el músculo para que nuestro metabolismo sea más rápido y podamos estar más delgados y más activos, funcionales, con mejor control de la glucosa y demás. Pero no solamente hay que ver eso, hay que ver también en el lado de reumatología la mayor funcionalidad. Hay algunos estudios que están saliendo, algunas notas de prensa o algunas opiniones de colegas tuyos endocrinólogos que están hablando acerca de un posible, y vamos a dejarlo así como posible, ya tú nos dirás si realmente es posible o no, posible riesgo de cáncer por usar este tipo de medicamentos, ¿no? Los análogos de GLP-1. ¿Qué tanto de cierto hay? ¿Aún hay mucho por investigar o hay ciertas restricciones con respecto al uso de este medicamento? Esa pregunta es muy interesante porque muchos cuando entran a internet buscan los fármacos para perder peso, pum, sale una alerta de cáncer. Lo cierto es que actualmente contamos con estudios importantes, principalmente con este grupo de fármacos que son los AGLP-1, que sí están en relación al desarrollo de cáncer de tiroides. Aquí quiero hacer un hincapié importante. Es que el tipo de cáncer de tiroides al cual están relacionados es a un tipo de cáncer que no es tan frecuente, que es el cáncer medular de tiroides. Y ojo, este tipo de cáncer se ha visto y se ha demostrado en ratones, o sea, en roedores dentro de los estudios. Entonces, si nosotros entramos a revisar en la literatura, por ejemplo, en pacientes con diabetes que requieren un tratamiento de obesidad, porque de hecho también está indicada para el manejo del control del azúcar, los AGLP-1, la Sociedad de Diabetes Americana nos pone como un black box warning, que se puede decir que es como una alerta, de que hay que tener mucha precaución en el uso de estos medicamentos, especialmente en pacientes que tengan el antecedente de cáncer medular de tiroides o que hayan tenido familiares con esta condición, o también otra condición que se conoce como la neoplasia endocrina múltiple, ¿de acuerdo? Que también es raro. Entonces, si quizá la duda de los pacientes es ¿me va a dar cáncer? Pues digamos que los estudios en humanos no están determinados todavía y sí falta investigar. Sí hay algunos estudios pequeños que lo han demostrado, pero no es una evidencia sólida y contundente. Entonces, siempre hay que tomar la precaución de que este medicamento sí está indicado en ciertos casos, pero si hay un factor de riesgo, podemos optar por otra alternativa terapéutica. Y finalmente, Andrea, para cerrar esta parte de los agonistas, GLP-1, que quizás sería bueno mencionar el nombre de los medicamentos para que los amigos lo tengan en cuenta. Acá tenemos, bueno, en el país tenemos liraglutide solamente, por ahí hay algunos pacientes que traen semaglutide,
de fuera. Y bueno, en nombres de marca tenemos básicamente Saxenda, Vitosa, que es una dosis más pequeña que se puede utilizar, pero la dosis es más pequeña porque lo utilizamos en pacientes con diabetes. En pacientes con obesidad solemos tener una dosis más alta y ahí es donde la presentación de Saxenda nos ayuda muchísimo. Y bueno, también es conocido el Ozempic. Actualmente también ya tenemos el desarrollo de otros tipos de fármacos, como por ejemplo Mounjaro, que es tirzepatide, que tiene resultados muy interesantes y muy relevantes en cuanto a la pérdida de peso, no incluso casi tan comparable como una cirugía bariátrica, pero sí son fármacos que han venido a revolucionar el manejo de diabetes. Hay que saber en qué momento darlo, hay que saber a quién darlo, y lo que sí es que tiene que ser supervisado. Ahora yo siento, disculpe que utilice el término, pero yo siento que este medicamento está muy prostituido. O sea, hay gente delgada que incluso se quiere inyectar, entonces hay que ir con precaución con estos medicamentos. Justamente esa iba a ser mi pregunta. Andrea, ¿quiénes son candidatos a utilizar este tipo de medicamentos? Te pongo un ejemplo. Andrea, ¿sabes qué? Mi hermano, bueno, es bastante gordito y no hace ejercicio, no lo ha intentado, pero ha visto en las noticias que puede utilizar, va al médico, doctor, quiero que me recete eso. ¿Hay estándares para decir si pueden o no usar? ¿Quiénes son la población indicada para usar este tipo de medicamentos? Muy bien. Creo que para poder entender en qué de repente contexto podríamos utilizar mejor estos agonistas de GLP-1, liraglutide, principalmente lo que tenemos aquí en el país, hay que saber que existen diferentes tipos de obesidad. O sea, algo que se conoce en nuestro área, en la área de endocrinología, son los 4 fenotipos de obesidad. Fenotipos son como todos tienen obesidad, pero son distintas características que ocasionan esa obesidad. Tenemos 4 principalmente, Ernesto. Uno es el hambre emocional. Son pacientes que comen como recompensa, o sea, están felices, comen, están tristes, comen, tienen estrés, comen. Entonces, a esto se le denomina el hambre emocional. Después tenemos el famoso cerebro hambriento. Es como que las señales del cerebro no se sacian. Digamos, uno está comiendo, pero el cerebro no está detectando de que está comiendo lo suficiente y desea seguir comiendo. Tenemos otro fenotipo que es el intestino hambriento, que en realidad la forma en la que se mueve el tránsito intestinal es bastante acelerada y no le da tiempo al cuerpo de saciarse, o sea, decir, ya estoy lleno, basta, hasta aquí. Y también tenemos aquellos pacientes que algunos le dicen los quemadores lentos, combustión lenta o los de metabolismo lento. Entonces, dependiendo de la característica que tiene el paciente, es que va el fármaco para obesidad. Digamos que este grupo de fármacos, que es los agonistas de AGLP-1, irían muy bien en aquellos pacientes que tienen un intestino hambriento. ¿Por qué? Porque lo que ayuda con su forma de actuar es que al tránsito intestinal lo vuelve más lentito. Entonces, la comida del estómago pasa más lento al intestino y de esa manera el paciente pues se siente más lleno, ya no tiene que estar picoteando, y también envía unas señales al cerebro que hacen que uno pues deje de comer, o sea, llegar a un punto en el cual ya se siente lleno y pare. Entonces, quizás abocarnos en este grupo de fenotipo de obesidad nos ayudaría mucho. Sin embargo, también se ha visto que este grupo de fármacos nos ayuda muchísimo en pacientes que tienen el hígado graso, ¿no? Es muy conocido el hígado graso, de hecho también en la parte de reumatología probablemente la veas, que es un factor de riesgo también incluso para cirrosis. Nos ayuda con el hígado graso también. En aquellos pacientes principalmente con diabetes y obesidad nos va fenomenal. Este medicamento también ayuda a un buen control de la glucosa. De hecho, por eso es un fármaco aprobado para obesidad. Pero en el transcurso de lo que vieron de que mejoraba el control de la glucosa, también se dieron cuenta que ayudaba con la pérdida de peso. Y en líneas generales, este grupo de fármacos, a veces yo digo que es como que el caballito de batalla también del endocrinólogo, del cardiólogo y del nefrólogo, porque muchos de ellos han demostrado que también protegen al corazón, al riñón de complicaciones. Entonces, si queremos puntualizar quizás en qué pacientes prioritariamente deberíamos de utilizar este grupo de fármacos, principalmente en aquellos que tengan obesidad, bueno, va a depender del fenotipo, lo que comentábamos, también pacientes que tengan diabetes y que tengan probablemente alguna condición cardiorrenal, o sea, algún problema en el corazoncito y en el riñón, y también en el hígado. Entonces, sí englobaría grandes órganos, si queremos decirlo así, y nos ayuda muchísimo, Ernesto. Ok, excelente. Bueno, Andrea, ya para ir finalizando, cuéntanos o compártenos cuáles tú, en base a lo que hemos conversado en esta transmisión, creerías que son
las 3 o 4 recomendaciones o tips que sí o sí debería llevarse Las perlitas. las perlitas de esta transmisión. Me has hecho acordar que, bueno, para los que no saben, Ernesto y yo fuimos corresidentes cuando nos formamos en la especialidad y siempre cuando hacíamos docencia, porque a Ernesto le encantaba siempre enseñar. A mí también, nosotros le denominábamos las pepitas, ¿no? A las perlas que teníamos que saber de cada cosa. Creo que de esta ponencia nos podemos llevar muchas cosas interesantes y nuevamente te agradezco la invitación, Ernesto. Creo que la primera, voy a ir por las partes que hemos conversado de repente como para hacer un hincapié en cada punto. Hay que tener en cuenta que las enfermedades reumatológicas suelen cursar con usualmente alguna enfermedad endocrinológica también. Entonces, si yo soy una paciente de reumatología, de todas maneras tengo que conversar con mi médico para ver si es que tengo la probabilidad de desarrollar alguna enfermedad endocrinológica, ya sea diabetes como parte del tratamiento o si es que por mi factor de riesgo también puedo desarrollar algún problema tiroideo. Y creo que esto queda de lección para nosotros también cuando nos lleguen pacientes con problemas de hipertiroidismo, diabetes tipo 1, siempre buscar enfermedades reumatológicas asociadas como artritis reumatoide, lupus, entre otras, ¿no? Principalmente las ves en tu campo. En segundo lugar, quisiera recalcar que si bien es cierto existen algunas indicaciones como parte del tamizaje de las enfermedades tiroideas, pacientes con enfermedades autoinmunes deberíamos de buscarlo, Ernesto, como parte del tratamiento, ¿no? O sea, como parte de nuestro plan de trabajo al menos, ¿no? Buscar enfermedades asociadas, porque no me vas a dejar mentir en el sentido de que muchos pacientes vienen con el dolor articular, le damos el tratamiento y a veces no mejora. ¿Y no mejora por qué? Porque tenía un hipotiroidismo o tenía diabetes o alguna cosa otra asociada que con nuestro manejo lo podemos, pues, obviamente potenciar y mejorar para que el paciente esté muchísimo mejor, igual con el estado de ánimo. En cuanto al tercer punto que quisiera hacer a manera de conclusión, es que el uso de corticoides requiere de supervisión médica, ¿no? Y requiere de un ajuste y supervisión tanto por los dos lados, ¿no? Endocrinología y reumatología. Reumatología probablemente modificando las dosis y nosotros quizás apoyando también con las complicaciones derivadas del uso crónico del medicamento, como ya sea diabetes, obesidad, dislipidemia, que son los problemas de colesterol, triglicéridos, problemas de la presión, que irían también de la mano con el cardiólogo. En cuanto a los fármacos para obesidad, como a manera de otra conclusión, son nuestro gran aliado, pero no lo son todo. Entonces, el manejo sí tiene que ser multidisciplinario. Con el hecho de manejar la obesidad, nosotros manejamos varias otras enfermedades a corto y a largo plazo. Entonces, todo medicamento, al igual que los corticoides, tiene que ser supervisado. Y bueno, finalmente recordar de que muchos pacientes que vayan a venir a nuestras consultas y que de repente estén viendo este video, tienen que ser muy honestos con su médico. ¿En qué sentido? Si han utilizado algún fármaco para automedicarse, díganlo. Si tienen alguna duda con respecto a su tratamiento y de repente otra opción terapéutica, también menciónelos, porque al final de cuentas nuestro fin es tratar de ayudarlos para que sus molestias o síntomas o complicaciones a largo plazo sean las menores posibles. Excelente, excelente, Andrea. Y bueno, Andrea, por favor, coméntanos, porque yo estoy 100% seguro que muchos de los que están viendo esta transmisión van a querer que tú los evalúes. Probablemente personas con problemas tiroideos, de problemas endocrinológicos. Cuéntanos, ¿dónde te pueden contactar? Y bueno, acá abajo está saliendo tus datos de contacto, pero igual si nos lo puedes comentar, te lo agradecerán bastante nuestros usuarios. Bueno, en realidad las dos formas de consulta yo hago actualmente, tanto la virtual como la presencial. La presencial usualmente trato de tener días fijos. Yo actualmente me encuentro en la Clínica Besalio y en la Clínica Cayetano Heredia. Y bueno, la consulta virtual la podemos hacer en cualquier momento siempre y cuando se gestione. Por el link abajito está saliendo el número de teléfono al cual me pueden contactar. Recordemos que si bien es cierto, las evaluaciones presenciales son lo ideal para poder examinar al paciente, tengo muchos pacientes en provincia que también por distintos motivos no pueden venir a Lima para una evaluación presencial, pero se puede ayudar muchísimo también desde la parte de la teleconsulta. La historia clínica en realidad nos ayuda muchísimo si es que nosotros solicitamos algún examen concomitante. Hay que recordar que es un examen auxiliar, ¿no? El motivo por el cual viene el paciente y la historia clínica siempre va a ser lo más importante. Entonces, esas dos formas de consulta
las estoy ofreciendo. Y bueno, si es que tienen alguna duda, pregunta, también está mi correo personal para cualquier duda que tengan y poder resolverla. Excelente, Andrea. Bueno, nuevamente quiero agradecerte por la oportunidad. Quizás queda abierta la invitación por si en algún momento pudiéramos tocar un tema un poquito más de endocrinología, como por ejemplo diabetes, hipotiroidismo. Está abierta la invitación si en algún momento te gustaría que compartamos algunos tips y recomendaciones. Muy bien, Andrea, te agradezco mucho por la oportunidad y espero que nos volvamos a ver en otra transmisión. En otra transmisión, por el mismo canal. Listo. Muchas gracias por haberse conectado a la transmisión del día de hoy y nos vemos en un próximo episodio aquí en su canal de YouTube Medicina Traducida. Hasta luego. Recuerda que aquí en la descripción de este video o fijado en el primer comentario vas a encontrar el enlace para que te puedas unir a nuestro grupo exclusivo de WhatsApp donde compartimos todos los días los mejores tips y recomendaciones para que cuides tu salud.